Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde y vamos a continuar ahí en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y antes de estudiar lo que el apóstol Pablo escribe, pues en relación a este tema que está en pantalla, el uso de la cubierta, yo creo que es importante darnos cuenta de que el apóstol Pablo pues tenía que haber estado tratando con una cuestión muy particular de la iglesia en Corinto. Y digo esto porque la cuestión del uso de cubierta o de velos en la cabeza no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento como una instrucción apostólica o como un mandamiento del Señor. No vemos esta dirección del apóstol Pablo, ¿verdad?, a las demás congregaciones o que los demás apóstoles estuvieran enfatizando esta cuestión. Así que, hermanos, todo parece indicar que son instrucciones con un significado meramente local y temporal allí en Corinto. Los hermanos necesitaban saber cómo comportarse en relación con este tema en una cultura y en un entorno como lo era el entorno y la cultura de la ciudad de Corinto. Si se hace algo, hermanos, que sea causa de tropiezo, como ya Pablo estuvo mencionando también en cuestión de la comida que era ofrecida a los ídolos o la carne, si se hace algo que sea causa de tropiezo, descrédito, o que pueda causar cierta división en la iglesia, entonces muchas veces habrá que cambiar para evitar problemas o para evitar, hermanos, alguna cuestión que pueda apartar de Cristo la mente de las personas. Y el apóstol Pablo, hermanos, pues da instrucciones específicas aquí a los hermanos en Corinto, porque al parecer había ahí algunas cosas que se estaban haciendo que estaban causando una problemática entre ellos. En el versículo 2 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, empieza Pablo, ¿verdad?, hablando y elogiando a los hermanos y dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y empieza Pablo, ¿verdad?, haciendo un reconocimiento. Él era un hombre sabio, Pablo era un hombre con mucho tacto, y en esta ocasión pues no está dejando pasar la oportunidad de reconocer a los hermanos, ¿verdad?, porque se acordaban de él y porque, como él dice, retenían las instrucciones que él les había dado. Es cierto que Pablo les corrige muchas cosas y los reprende en algunos aspectos que estaban fallando, pero, hermanos, pues se acordaban de él y en un sentido general, pues ellos obedecían las instrucciones que anteriormente ya Pablo les había dado, les había instruido. Y empieza entonces en el versículo 3 a introducir este tema del cual estamos considerando en esta ocasión. Y él empieza a hablar de un orden establecido por Dios. Y dice en el versículo 3 de esta primera carta, capítulo 11, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así empieza el apóstol Pablo, y esta es una base muy importante para poder explicar lo que a continuación tenía que instruir a los hermanos. Ellos tenían que entender muy bien toda la instrucción que Pablo iba a estar explicando, pero era muy importante prestar atención a esto en particular del versículo 3. Aquí se establece claramente el funcionamiento de la autoridad. El funcionamiento de la autoridad, y representado en la figura de lo que llama aquí Pablo la cabeza. La cabeza. La palabra griega kepele, que significa cabeza o se traduce cabeza, se puede emplear en dos sentidos diferentes, hermanos. En el sentido literal de la cabeza, como la parte superior del cuerpo, ¿sí?, la cabeza, pero también en un sentido figurado. Y en el sentido figurado, cuando se habla de cabeza o capele, representa autoridad. Autoridad. Y cuando Pablo habla en este versículo 3 de cabeza, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, está hablando en ese sentido de autoridad. En esta forma es como Pablo está aplicando el uso de esta palabra.
Entonces, hermanos, aquí está el orden de autoridad establecido por Pablo, ¿verdad? Y de parte de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, que es cabeza de todo varón, el varón de toda mujer, y Dios Padre es cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el orden de autoridad muy importante, hermanos, que siempre debemos tener en mente. Esto no lo establecimos nosotros, esto no lo estableció ni siquiera el apóstol Pablo, esto es un orden que Dios estableció así. Un orden, simplemente un orden. Y digo esto, hermanos, de un orden porque la sujeción y la inferioridad no son términos sinónimos. A veces la gente piensa que porque alguien está sujeto a otra persona, entonces es como un ser inferior. Pero no son sinónimos. No lo son. No hay nada denigrante en la sujeción. El hecho de que la mujer esté sujeta al varón no la denigra como mujer. El hecho de que el hombre esté sujeto a Cristo no le denigra, ¿verdad?, en su naturaleza. No es denigrante la sujeción y no es sinónimo de inferioridad. No lo es. Cristo en su papel de Salvador, Él está sujeto al Padre. El varón a Cristo y la mujer al varón. Y cada uno tiene su propia función, su propio papel en este orden establecido por Dios. Es cierto, hermanos, que como cristianos, el hombre y la mujer somos iguales. Iguales en valor espiritual, somos iguales en dignidad, somos iguales en intelecto y en nuestra relación con Cristo Jesús. Y en ocasiones a veces a las mujeres nos superan en algunos aspectos de estos. Pero esta verdad no quita la distinción entre los dos en cuanto a dirección o en cuanto a autoridad en las relaciones de la vida diaria. ¿No? Dios ha establecido un orden y el hecho de que seamos iguales en muchos aspectos no quiere decir, hermanos, que no hay que respetar ese orden que Dios ha establecido. Hay un papel que Dios le ha dado al varón, hay un papel que Dios le ha dado a la mujer, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo empieza a explicar ahora en el versículo 4, hermanos, una cuestión muy importante que va de la mano con esta cuestión de la autoridad. En el versículo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que es orar y profetizar. Y ese era el punto importante que Pablo quería corregir aquí entre los hermanos. Versículo 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y no se refiere precisamente a esta parte del cuerpo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, dice aquí el apóstol Pablo. Esta declaración, hermanos, que hace el apóstol en estos dos versículos en cuanto a orar y profetizar son prácticamente lo mismo, la misma expresión. En el verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza. En el versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza. Ambas expresiones, ¿verdad?, siguen el mismo formato, hablan de las mismas acciones, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres. Lo que hacían los varones es exactamente lo mismo que podían hacer las mujeres. Y es que durante el desarrollo de la iglesia en el primer siglo, como todos sabemos, hubo dones espirituales de diferentes tipos. Y entre ellos estaba el don de la oración y de la profecía. Y este punto es muy, muy importante, hermanos. No solo los hombres oraban y profetizaban milagrosamente hablando, sino también esto lo hacían las mujeres. Sí. Las mujeres también recibían dones espirituales de parte de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9, Hechos 21, 8 y 9,
Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Sí? Esto de los dones milagrosos no era exclusivo solamente de los varones. Había mujeres que también tenían este poder milagroso para llevar a cabo, para ejercer estos dones de parte de Dios. Pero note, hermanos, cómo, volviendo al versículo 4 y 5 de primera a los Corintios 11, note cómo esta profecía, ¿verdad?, de la cual se habla aquí, que es milagrosa, aparece ligada con el acto de la oración. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Y luego de las mujeres, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Esta proximidad, hermanos, a través de esta conjunción de una sola letra, que eso nos indica que no se refiere a una oración ordinaria. Se refiere a una oración realizada bajo la dirección del Espíritu Santo. El mismo individuo puede hacer tanto lo uno como lo otro. En este caso, hermanos, esta oración de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo era una oración inspirada, como lo era la profecía también. Y era un don que algunos tenían, no solamente varones, sino también mujeres. Quisiera citar, hermanos, y a mí me gusta mucho apoyarme y estudiar con los comentarios, y el comentario del hermano Bill Reeves hace una lógica, un razonamiento en cuanto a esto muy, muy interesante, y quisiera citar así textual lo que él dice. Dice, si el orar de esta frase es el ordinario que todos usamos hoy en día, entonces en este versículo Pablo describe a un individuo que en un acto es hombre no inspirado y en el otro lo es. Dice, tal situación no tiene sentido en el contexto grande. ¿Qué hay en el contexto que demande que el primer acto no es por inspiración, pero que el segundo sí lo es? ¿Por qué toca Pablo solamente el orar si habla del orar no inspirado? ¿Qué hay en el orar ordinario que no lo haya en el cantar, en el tomar la cena, en el ofrendar y en el oír la predicación, para que se requiera el velo en la mujer, pero no en el hombre? ¿Es más adoración o culto el orar ordinario que el cantar ordinario? ¿No hay himnos que son puras oraciones? El punto del hermano, y tiene mucho sentido lo que él está diciendo. En el contexto, hermanos, si nosotros podemos observar todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, y lo vamos a ver más a detalle, no está mezclando cosas. Cuando habla de todo varón que ora o profetiza, igualmente las mujeres que oran o profetizan, no está haciendo distinción de cosas de diferente categoría, como un orar ordinario, pero un profetizar inspirado. Ambas cosas son de la misma categoría. Y el orar, si aquí estuviera hablando de una oración ordinaria, ¿por qué simplemente en la oración y no en el cantar? ¿O por qué no usar el velo, verdad, durante la predicación o en la Santa Cena? ¿Por qué la oración, verdad, es la oración ordinaria, tendría algo de especial en relación con el cantar, por ejemplo? Y como bien dice el hermano, hay himnos que son prácticamente oraciones. No tiene sentido, no tiene lógica. El punto, hermanos, es que esa conjunción, esa letra O, ¿verdad?, que une al orar con profetizar, hace, hermanos, que sean dos situaciones de la misma naturaleza.
y que la misma persona pueda hacer tanto lo uno como lo otro de forma inspirada, dirigida por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la primera de los Corintios capítulo 14, versículo 14, dice el apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí vemos una oración, aunque está usando, ¿verdad?, también el don de lenguas, pero vemos al Espíritu Santo también interviniendo en esta oración. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, hermanos, esta oración de la cual habla el apóstol Pablo, repito, es una oración inspirada, dirigida por el Espíritu Santo, lo mismo que era la profecía. Así que las instrucciones del apóstol Pablo, hermanos, no eran para todo varón en el mundo entero, ni siquiera eran para todo varón y mujer en la iglesia, eran para todo varón o para toda mujer que tenían el don espiritual de orar o profetizar milagrosamente hablando. Esas instrucciones que está dando aquí el apóstol Pablo y en todo el contexto es para esa categoría de hermanos y hermanas. Ellos tenían que prestar atención a estas instrucciones que el apóstol Pablo está dando en estos versículos. Es decir, que todo varón que ora o profetiza debía de hacerlo con la cabeza descubierta, y que toda mujer que ora o profetiza debía de hacerlo con la cabeza cubierta. Es para ellos la instrucción específica que el apóstol Pablo está dando aquí. Y esto es muy importante, hermanos, porque en el caso de las mujeres, el texto no dice nada acerca de la necesidad de cubrir su cabeza en ningún otro momento, sino solo cuando ejerciendo el don que recibieron del Espíritu Santo, oren o profeticen. Ahí es cuando debían ellas de cubrirse, cuando ejercieran este don espiritual y milagroso. Ahora, una pregunta importante, hermanos, es: ¿dónde se tenían que cubrir las mujeres? ¿Estará refiriéndose el apóstol Pablo a las mujeres que oran o profetizan en el servicio de la iglesia? Y es algo que he estado considerando aquí, hermanos. Por el contexto que vamos a estudiar un poquito más adelante, en el capítulo 14, puedo ver o puedo entender que en las asambleas de la iglesia, los que ejercían estos dones espirituales eran varones. Repito, en las asambleas de la iglesia, en la reunión de la iglesia, en los servicios como este el día de hoy, los que ejercían los dones espirituales eran varones. En la primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice el apóstol Pablo: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios?
¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice el apóstol Pablo. Mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, al parecer, por lo que podemos inferir aquí en lo que Pablo escribe, había mujeres que estaban causando desorden. Había mujeres que estaban dirigiéndose de manera pública a sus maridos con respecto a las profecías que ellos, los profetas, comunicaban en la asamblea de la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pablo les dice que es indecoroso que la mujer hable en la congregación. El punto es que ellas no tenían autoridad para hablar públicamente en la reunión de la iglesia. Tenían que callar. Y cualquier pregunta debían hacerla a sus maridos en casa. Ellos eran los profetas. Ellos eran los que estaban ahí comunicando el mensaje a la congregación. Y al parecer algunas mujeres ahí públicamente estaban cuestionando lo que ellos estaban hablando. Dice Pablo, no, que callen, no es correcto, es indecoroso que estén hablando en la congregación. Hermanos, una mujer por el hecho de tener don de profecía o de oración, ¿estaba obligada a ejercerlo en la reunión de la iglesia? ¿Estaba obligada a ejercerlo? ¿No había otra alternativa para ella? No, hermanos, no estaba obligada a ejercerlo. Y yo pienso esto por lo que dice aquí el apóstol Pablo en estos versículos, por ejemplo en el verso 32, y él dice, el espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas. O también los profetas podían callar para dar lugar a otro profeta y que hablara. Inclusive, hermanos, también los que hablaban en lenguas podían callar, podían hacerlo si no había quien interpretara. Entonces, los dones espirituales podían ser regulados por las instrucciones que les eran dadas para ejercerlos. Podían, por supuesto que sí. El Espíritu Santo, hermanos, no dominaba la voluntad de la persona a tal grado de que no se pudiera callar. No. Ellos podían callar, o ellos podían hablar, o ellos podían tomar turnos según su propia determinación. Ellos no entraban en un éxtasis que les quitara la voluntad o el control de sí mismos. No. Ellos podían hacer todas las cosas de acuerdo a la instrucción que recibían, en este caso de Pablo en particular, y tenían que hacer todo de una manera ordenada en la reunión de la iglesia. Y Pablo dice que en la reunión de la iglesia la mujer calle. La mujer calle en la congregación y no les es permitido hablar. ¿Acaso no podía la mujer, verdad, dominar su espíritu y seguir la instrucción apostólica para el orden dentro del servicio de la iglesia? Sí podía. Por supuesto que sí. Si había hermanas con el don de oración o de lenguas o de profecía, etcétera, no lo ejercían en la reunión de la iglesia porque era indecoroso que la mujer hablara en la congregación. Es decir, era indecoroso dirigirse al público en discurso. Ese es el punto. Dirigirse al público en discurso. Pablo no les dice, pues solamente pónganse el velo y ya les es permitido hablar en la congregación. No. Pablo dice que callen y que no les es permitido hablar. Sin embargo, las mujeres podían ejercer estos dones fuera de la asamblea de la iglesia y delante de otras personas. Por supuesto que sí. Y cuando lo hicieran, entonces
debían de cubrir su cabeza. Los hombres, en cambio, dentro y fuera de la reunión de la iglesia, debían de hacerlo con la cabeza descubierta. Más que nada, hermanos, esta era la problemática aquí. Esta distinción era necesario que se hiciera manifiesta. Lo que los varones podían hacer, expresando frente a otros profecía u oración, pues también las mujeres lo podían hacer igualmente, pero se requería que hubiese una distinción entre los unos y los otros. Era necesario. Tal vez estas mujeres, por tener exactamente el mismo don que los hombres, pensaban que podían descubrir sus cabezas al ejercerlos, yendo de esta manera contra la cultura y las normas de la época. No era bien visto esto. Y entonces, pues caían en el error. El apóstol Pablo indica a las mujeres a cubrir su cabeza, ya que en esta forma, estarían indicando ellas su sujeción al varón. Por eso era importante que hubiera esta distinción, porque estaban llevando a cabo exactamente, pues, lo mismo que los varones podían hacer. Pero tenía que haber una señal de sujeción en ellas, y esto era a través de cubrir su cabeza. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 6 en adelante y dice en esta carta, 1 Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y da razones. Note usted, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. El hombre, hermanos, fue puesto sobre toda la creación. Dios le dio toda la autoridad para ejercer dominio sobre toda la creación. A la mujer no se le dio esta facultad. La mujer es hecha a la imagen y semejanza de Dios, pero ella está sujeta a la autoridad del varón desde el Génesis. Desde Adán y Eva, Dios dejó esto muy en claro. En el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer. Y aquí da otra razón importante. Porque la mujer es la gloria del varón. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esta razón, dice aquí, la mujer es la gloria del varón y por eso debe de cubrir su cabeza. Verso 10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y vamos a ver más adelante este detalle. Sí. Así que las mujeres que ejercían estos dones en público necesitaban, por lo que dice aquí el apóstol Pablo, tener un símbolo sobre su cabeza para mostrar que tenían esa autoridad de Dios y que no estaban usurpando una autoridad que no les correspondía, una autoridad que pertenecía al varón. El no estar cubierta en público mientras realizaba estas funciones acarreaba vergüenza a sí misma, vergüenza a su cabeza, al marido, al varón y especialmente a Dios. Era como si lo hiciera estando rapada. Estando rapada. Dice el apóstol Pablo, si no quiere cubrirse, entonces que se rape, que se corte su cabello. Y si no se quiere rapar, entonces que se cubra. El no estar cubierta en público, hermanos, era causa de vergüenza. Los historiadores comentan que las prostitutas acostumbraban raparse. En algunas culturas también se rapaba a las mujeres que eran adúlteras o cometían adulterio.
se les cortaba su pelo. Así que para una mujer decente y mayormente para una cristiana era imposible raparse la cabeza. Sería una cosa muy vergonzosa para ellas andar así en público rapadas. Una mujer que ejercía en público las mismas funciones que el varón, tal vez podía estar haciendo lo correcto al orar, al profetizar, siendo dirigida por el Espíritu Santo, pero traía vergüenza a su cabeza, a Dios, al violar el estándar de la sociedad, porque iba en contra de las normas y la cultura de aquel tiempo. Considerando, hermanos, algunos libros de historia, este comentarista se llama Ernesto Trenchard y él habla un poquito sobre las costumbres orientales y de Corinto y dice lo siguiente, me parece interesante leerlo. Dice: es preciso considerar el efecto que produciría en la mente de los corintios el ver a la mujer descubierta en la congregación. Solo las hetairas, usa esta expresión hetairas, o sea, mujeres de vida libre, andaban sin velo por las calles de Corinto. Y en vista del bajo nivel de la moralidad sexual de la sociedad corintiana, fue muy necesario que la mujer cristiana se mostrase recatada y modesta en esto. Un intento de emancipar a la mujer habría sido interpretado como el deseo de sacudir todas las normas éticas de la sociedad. Y esto es algo que, pues lógicamente, iba a causar trastorno, iba a ser mal visto de parte de aquellas mujeres que públicamente estaban orando, profetizando y que lo hacían con la cabeza descubierta. Así que, hermanos, como dice el apóstol Pablo, si una mujer no se trasquila porque le resulta vergonzoso, seguramente aquella mujer dirá: no, hermano, ¿cómo me voy a quedar pelona? Me da vergüenza. Yo no haría tal cosa. Bueno, si no haría tal cosa, el punto de Pablo es que se cubra con un velo para evitar algo que es igualmente vergonzoso. ¿Sí? Era igualmente vergonzoso ejercer estos dones de manera pública sin estar cubierta. Ejercer estos dones de profecía, oración delante de las personas con la cabeza descubierta. El velo, hermanos, tenía, además del significado de la cultura, pues el significado de la creación misma, como dice aquí el apóstol Pablo, y él lo explica. La mujer es la gloria del varón, y la mujer fue creada por causa del varón. No fue el varón creado por causa de la mujer. El hombre estaba solo y Dios dijo: haré ayuda idónea para él. No se había encontrado en toda la creación ayuda idónea para Adán. Así que Dios creó a la mujer por causa del varón. Y Dios le dio al varón la autoridad y a la mujer le dio el orden de estar sujeta al varón. Así que el profeta en Corinto tenía la obligación de no usar el velo al ejercer su don milagroso, pues el velo significaba sujeción y el varón no está en sujeción, sino es quien lleva la dirección. Por eso no debía de usar velo. En cambio, hermanos, la mujer, siendo ella la gloria del varón y habiendo sido creada por causa del varón, ella sí debía de indicar esta sujeción. La profetiza en Corinto, haciendo públicamente de forma exacta lo que el profeta varón hacía. Ella tenía que mostrar esa sujeción por medio de cubrirse con velo, artículo que simbolizaba para la mujer la sujeción en esa cultura, en esa época, en ese tiempo. Entonces, hermanos, esto era básicamente
el por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo y estaba dando estas instrucciones y esta dirección aquí a los hermanos y hermanas en Corinto, y particularmente a los que ejercían estos dones espirituales. Así que en base a lo que hemos explicado hasta aquí y que vamos a continuar explicando si Dios lo permite, podemos concluir, hermanos, lo siguiente. Podemos concluir que la oración de la que Pablo habla no es la oración ordinaria, sino la oración efectuada bajo la dirección del Espíritu Santo. Podemos concluir que no hay dones espirituales hoy en día. Estos se terminaron al morir los apóstoles y a morir aquellos a quienes se les había impuesto las manos y habían recibido algún don espiritual. Así que estas instrucciones ya no son vinculantes a nosotros en la actualidad. Podemos concluir que la instrucción de Pablo de usar velo sobre la cabeza no era para las mujeres que escuchaban a un hombre dirigir una oración, sino para las mujeres que ejercían el don de oración de manera pública. Y podemos concluir que al ser el varón cabeza de la mujer y al ejercer ella la misma función sin una señal de autoridad, de acuerdo con el estándar de la sociedad de aquel tiempo, afrentaba a su cabeza. Y era cosa vergonzosa que ella actuara de esta manera. Por eso no debía de hacerlo. Por eso explica Pablo que era necesario que la mujer se cubriera su cabeza al orar o profetizar, porque en esa cultura, en ese tiempo, el velo que usaban las mujeres era señal de sujeción. Y era necesario que ella lo hiciera para que no se pusiera a la par del varón, ejecutando las mismas funciones que él. Tenía que haber una señal. Y el varón no debía de cubrirse, porque él era quien dirigía, no era quien estaba sujeto. Así que, hermanos, la cultura era importante, no causar descrédito al evangelio, a la iglesia, con una actitud semejante de insubordinación, gracias hermana, insubordinación, de repente se dan las palabras, de insubordinación. Era algo que ellos tenían que evitar, porque eso iba a causar un mal testimonio a la iglesia, un mal testimonio al evangelio, un mal testimonio, hermanos, aún a Dios mismo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, hermanos, la explicación del tema. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a explicar algunas cosas más sobre lo mismo que Pablo está escribiendo aquí. Gracias, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Vamos a cantar un himno de invitación y, como siempre decimos, la invitación para obedecer el evangelio pues está en pie. Si alguien quisiera hacerlo en este día, pues puede. Con toda confianza estamos para ayudarle.